Los orígenes de Moisés. Imagina un mundo donde la opresión y la injusticia son el pan de cada día. Un mundo en el que un solo hombre se levantará para desafiar al poder más grande conocido por la humanidad. Esa es la historia de Moisés, un líder que cambió el destino de su pueblo. Pero, ¿cómo comenzó todo? La historia de Moisés se sitúa en el antiguo Egipto, un imperio que en su apogeo brillaba como un faro de cultura y poder. En esos tiempos, Egipto era la cuna de grandes civilizaciones, donde los faraones eran considerados dioses vivientes. Sus templos, adornados con jeroglíficos y relieves, contaban historias de conquistas y de divinidades. Pero detrás de esa gloria se escondía una realidad sombría. Los hebreos, que habían llegado a Egipto como refugiados, se convirtieron en esclavos. Eran forzados a trabajar en condiciones inhumanas, construyendo ciudades y monumentos para sus opresores. El faraón, temeroso de que los hebreos crecieran en número y poder, ordenó la muerte de todos los recién nacidos varones hebreos. Este fue el contexto que rodeó el nacimiento de Moisés. Nació en un hogar hebreo, en un tiempo en el que su vida estaba condenada desde el inicio. Sin embargo, su madre, Jocabed, decidió luchar contra el destino. En un acto de amor y valentía, colocó a su bebé en una cesta y lo escondió entre los juncos del río Nilo. ¿Quién podría haber imaginado que esa cesta se convertiría en un símbolo de esperanza? La hija del faraón, mientras se bañaba en el río, encontró a Moisés. Reconoció de inmediato que era un niño hebreo, pero en lugar de seguir el decreto de su padre, lo adoptó como su hijo. Así, Moisés pasó de ser un niño destinado a morir a vivir en la opulencia de la corte egipcia. La vida en la corte era un contraste abrumador. Moisés disfrutaba de privilegios que muchos solo podían soñar. Comía manjares exquisitos y vestía ropas finas. Sin embargo, a pesar de la riqueza que lo rodeaba, había una lucha interna constante. Sabía que su verdadero origen era hebreo. Su identidad lo perseguía como una sombra. Las enseñanzas de su madre, aunque breves, dejaron una marca indeleble en su corazón. La historia de su pueblo, su sufrimiento y su esperanza lo acompañaban en cada paso. Moisés era un hombre dividido, atrapado entre dos mundos. Un día, mientras paseaba por las calles de Egipto, vio a un egipcio golpeando a un hebreo. La ira y la frustración lo invadieron. Sin pensarlo dos veces, Moisés intervino y en un arranque de furia asesinó al egipcio. Al instante se dio cuenta de la magnitud de su acto. Esa acción no solo cambiaba su vida, sino que lo empujaba hacia un abismo de consecuencias. El miedo lo llevó a huir. Dejó atrás la corte y su vida de lujos, emprendiendo un viaje hacia Madián. Esta huida simboliza el primer gran cambio en su vida. En Madián encontró un nuevo hogar, pero también un nuevo propósito. La vida como pastor en el desierto fue un contraste radical. Los días eran largos y arduos, pero el desierto también ofrecía un espacio para la reflexión. Mientras guiaba a sus ovejas por las áridas tierras, comenzó a buscar respuestas. ¿Quién era realmente? ¿Qué significaba su vida? El desierto se convirtió en su maestro. Allí, Moisés se enfrentó a sus miedos, sus culpas y sus anhelos. La soledad lo llevó a una profunda conexión espiritual. Aprendió a escuchar no solo las voces de su pueblo, sino también la voz de Dios. En medio de esas vastas extensiones de arena, Moisés se encontró un día con un fenómeno extraordinario, una zarza ardiente que no se consumía. Fue en ese momento donde su vida tomó otro rumbo. Dios lo eligió para una misión que cambiaría la historia. Pero antes de sumergirnos en esa revelación,
Reflexionemos, ¿cuántos de nosotros hemos sentido que pertenecemos a dos mundos diferentes? ¿Cuántas veces hemos luchado con nuestra identidad? La historia de Moisés nos muestra que nuestras luchas internas pueden ser el preludio de grandes transformaciones. En esta primera parte de su vida, Moisés pasó de ser un niño condenado a la muerte a un hombre marcado por decisiones difíciles y una búsqueda de identidad. Su viaje a Madián no fue solo una huida, sino también una oportunidad para crecer y prepararse para el futuro. La vida de Moisés nos enseña que a veces las circunstancias más difíciles nos llevan a donde realmente necesitamos estar. La lucha por encontrar nuestro propósito puede ser ardua, pero puede llevarnos a un encuentro divino, como le sucedió a él. Así concluye esta primera sección de la vida de Moisés. Un viaje de orígenes complejos, de decisiones que marcan, de un hombre que se convierte en símbolo de esperanza. Pero, ¿qué vendrá después? ¿Cómo se desarrollará su misión divina? La historia de Moisés está lejos de terminar, y su siguiente capítulo nos llevará a un encuentro que transformará no solo su vida, sino también el destino de su pueblo. Permanezcan con nosotros mientras exploramos la misión divina de Moisés y los desafíos que enfrentó en su camino hacia la liberación de los hebreos. La historia está a punto de volverse aún más fascinante. La historia de Moisés avanza hacia un punto crucial. Tras su vida en Madián, donde se convirtió en pastor y encontró su propósito, un encuentro divino lo espera. Este encuentro cambiaría el rumbo, no solo de su vida, sino del pueblo hebreo entero. Moisés se encontraba cuidando su rebaño en el monte Horeb, conocido también como el monte de Dios. Era un día como cualquier otro, hasta que de repente vio algo extraordinario. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. La luz y el fuego danzaban, pero la planta permanecía intacta. Intrigado, Moisés se acercó a observar. En ese momento, una voz lo llamó. «Moisés, Moisés». Se detuvo en seco. Era Dios quien le hablaba. «¿Quién soy yo para ir ante el faraón?», se preguntó. Moisés sentía temor y duda. Dios le aseguró que lo acompañaría, pero Moisés no estaba convencido. «Si voy a los israelitas y les digo que el Dios de sus antepasados me ha enviado, ¿y si no me creen?». Aquí vemos la primera resistencia de Moisés. A menudo dudamos de nosotros mismos cuando se nos asigna una gran tarea. Dios le dio señales. Le pidió que arrojara su bastón al suelo. Este se convirtió en una serpiente. Luego le dijo que metiera su mano en su pecho, y cuando la sacó, estaba cubierta de lepra. Si no te creen con estas señales, toma agua del Nilo y derrámala en tierra seca, se convertirá en sangre. A pesar de estas maravillas, Moisés aún dudaba. «Soy torpe de boca y de lengua», dijo, exponiendo su miedo a hablar ante el faraón. A veces, la búsqueda de garantías puede paralizarnos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación similar? La voz de Dios continuaba insistiendo, pero los miedos de Moisés eran palpables. Finalmente, Dios le ofreció a Aarón, su hermano, como portavoz. Moisés aceptó y se dispuso a regresar a Egipto. El regreso sería un desafío monumental. Moisés se presentó ante los ancianos de Israel y les mostró las señales. Ellos creyeron y se postraron en adoración, pero la verdadera prueba había llegado. Moisés se presentó ante el faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese entonces. «Deja ir a mi pueblo», le dijo. La respuesta del faraón fue despectiva. «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz?». Este fue un momento clave en la historia. Moisés había asumido su misión,
pero se enfrentaba a un faraón que desafiaba la autoridad divina. La confrontación fue intensa. El faraón no solo se negó a liberar a los hebreos, sino que aumentó su carga de trabajo. La frustración de Moisés y del pueblo se hizo evidente. Las esperanzas se desvanecían. ¿Cómo podría Dios permitir esto? La historia dio un giro dramático cuando Dios decidió enviar plagas sobre Egipto. Cada plaga fue un desafío directo a los dioses egipcios. La primera plaga transformó el agua del Nilo en sangre, una ofensa a Hapi, el dios del Nilo. La segunda plaga trajo ranas que invadieron el país, desafiando a Heqt, la diosa de la fertilidad. La tercera plaga cubrió a Egipto de piojos, un golpe a Geb, el dios de la tierra. Las plagas continuaron, y cada una era más devastadora que la anterior. Mosquitos, plagas de ganados, úlceras, granizo, langostas y finalmente la muerte de los primogénitos. Moisés se convirtió en el portador de la ira divina, pero también en el símbolo de la esperanza para su pueblo. Cada plaga no solo era un juicio sobre Egipto, sino también un acto de liberación para los hebreos. El faraón, sin embargo, endureció su corazón. A pesar de las calamidades, se negaba a soltar a los hebreos. La tenacidad de Moisés fue admirable. Cada vez que el faraón prometía liberar a los hebreos, cambiaba de opinión. Moisés continuó insistiendo. Su fe se estaba poniendo a prueba en cada paso. ¿Cómo enfrentar al hombre que parecía imbatible? Finalmente llegó la noche de la Pascua. Dios instruyó a los hebreos para que sacrificaran un cordero y pintaran sus puertas con su sangre. Esta señal protegería a sus hogares de la última plaga que iba a caer sobre Egipto. Esa noche, el ángel de la muerte pasó, y los primogénitos de Egipto murieron. Fue un momento de dolor y luto para los egipcios, pero para los hebreos fue la señal de su liberación. A la mañana siguiente, el faraón, quebrantado por la tragedia, los dejó ir. «Salgan de aquí», les dijo. Así comenzó el éxodo, el camino hacia la libertad. La travesía no fue fácil. Moisés lideró a su pueblo a través del desierto, enfrentando desafíos y adversidades. Pero la fe del pueblo se encendió. La liberación no solo era un acto físico, era también un acto espiritual. Moisés guió a los hebreos hacia el Mar Rojo. Con el ejército egipcio persiguiéndolos, la situación se volvió desesperante. Pero aquí, en este momento crítico, Moisés clamó a Dios. Las aguas se abrieron y los hebreos cruzaron en seco, mientras el ejército egipcio se ahogaba tras ellos. Este milagro se convirtió en un símbolo de esperanza y fe. La travesía hacia el desierto fue un camino difícil. La falta de agua y alimento puso a prueba la paciencia del pueblo. Se quejaban y deseaban regresar a Egipto, a pesar de haber sido liberados. Moisés enfrentó la desobediencia y la duda en cada paso, pero su papel como líder se fortalecía. Dios le proporcionaba guía y sustento. Cada milagro, cada intervención reafirmaba la fe de los hebreos. La misión de Moisés no solo era liberar al pueblo, sino forjar una identidad. A través de pruebas y tribulaciones, los hebreos comenzaban a comprender su propósito y destino. La fe se convirtió en su estandarte. La historia de Moisés es una celebración de la perseverancia, del desafío constante a la adversidad y de la búsqueda de justicia. En el camino hacia la tierra prometida, la misión de Moisés continuaba. La travesía que había comenzado con dudas y temores se transformó en una odisea de fe y esperanza. ¿Cómo podría este líder con tantas inseguridades convertirse en la figura central de un pueblo? La respuesta radica en su fidelidad a la misión divina y en su capacidad para liderar a pesar de los desafíos.
A medida que los hebreos avanzaban hacia su futuro, la historia de Moisés se entrelazaba con la historia de la fe. La liberación era solo el comienzo. La verdadera transformación estaba por venir. La misión de Moisés no solo estaba marcada por la libertad, sino también por la creación de un nuevo camino hacia un futuro prometedor. La historia de Moisés es un recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor dificultad, la fe y la perseverancia pueden guiarnos hacia la libertad. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de su vida? La importancia de escuchar nuestra voz interior y seguir la misión que nos es asignada. A medida que avanzamos hacia la siguiente parte de esta historia, nos encontramos en un punto de reflexión. La liberación del pueblo hebreo fue un acto monumental, pero el camino hacia la tierra prometida está lleno de desafíos. ¿Qué lecciones nos dejará Moisés en su travesía hacia la formación de un nuevo pueblo? La respuesta está por descubrirse. Permanezcan con nosotros mientras exploramos la llegada al monte Sinaí y la entrega de los 10 mandamientos. Esto marcará una nueva etapa en la historia de Moisés y su pueblo y revelará el legado que perdurará a través de los siglos. La historia está lejos de haber terminado. La historia de Moisés avanza hacia un momento crucial: la llegada al monte Sinaí. Este lugar no es solo un punto geográfico, sino un símbolo de encuentro entre lo divino y lo humano. En la cima de esa montaña, Moisés recibiría los 10 mandamientos, una guía moral que definiría no solo a su pueblo, sino a generaciones enteras. Pero antes de ese encuentro, el camino hacia la montaña está lleno de desafíos y pruebas. Mientras Moisés y el pueblo hebreo avanzan por el desierto, la tensión comienza a aumentar. Han experimentado la liberación de su esclavitud, pero la libertad también trae incertidumbre. ¿Cómo vivirán en un nuevo mundo? ¿Qué reglas regirán su vida? Estas preguntas flotan en el aire mientras el pueblo comienza a dudar. La desobediencia empieza a surgir. Las quejas y el descontento se convierten en un eco constante en el campamento. Los hebreos se enfrentan a la escasez de agua y alimento. En medio de su sufrimiento, miran hacia atrás, lamentando su vida en Egipto. ¿Acaso no había suficiente comida en Egipto?, se preguntan. La nostalgia por la esclavitud se apodera de ellos. ¿Puede la libertad ser tan dolorosa? Moisés, como líder, siente el peso de estas quejas. Debe mediar entre Dios y su pueblo, un papel que no es fácil. En este contexto, Dios se manifiesta de varias maneras. A través del maná que cae del cielo, el pueblo recibe alimento. A través de agua que brota de la roca, su sed es saciada. Pero cada milagro parece olvidarse rápidamente. La fe del pueblo es frágil. Moisés, en su papel de mediador, busca constantemente reafirmar esa fe. ¿Qué significa ser un líder en tiempos de crisis? ¿Cómo se mantiene la esperanza en medio de la adversidad? El viaje hacia el monte Sinaí está plagado de desafíos. Mientras se acercan, el pueblo es advertido de la santidad del lugar. Se les instruye a prepararse. Deben lavarse y abstenerse de ciertas actividades. Este es un momento sagrado, un encuentro con el Creador. La montaña se cubre de humo y relámpagos, y el sonido de una trompeta resuena. El miedo se apodera del pueblo. ¿Quién se atreverá a acercarse a la montaña? La presencia de Dios es aterradora y majestuosa. Finalmente Moisés asciende solo. En la cima del monte Sinaí se encuentra cara a cara con Dios. Este encuentro no es solo un diálogo, sino una revelación. Dios le entrega las tablas de piedra, inscriptas con los 10 mandamientos. Estas leyes no son solo reglas, son principios que definirán la ética del pueblo hebreo. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
comienza el primer mandamiento. Este es un llamado a la fidelidad. Los 10 mandamientos son una guía para vivir en comunidad. Prohíben no el asesinato, el robo y el falso testimonio. Pero también establecen el respeto por los padres y la necesidad de descansar. Cada mandamiento revela un aspecto de la relación entre Dios y el hombre, y entre los hombres entre sí. Moisés desciende de la montaña con las tablas en mano, pero se enfrenta a una escena impactante. Al regresar, Moisés encuentra al pueblo adorando un becerro de oro. La desobediencia es palpable. El pueblo, cansado de esperar y de la incertidumbre, ha vuelto a sus viejas costumbres. Moisés se enfurece. Rompe las tablas, un acto simbólico que representa la ruptura de la alianza entre Dios y su pueblo. Sin embargo, este acto no es el final, sino un punto de inflexión. Moisés, en su frustración, intercede por el pueblo, rogando a Dios que no los destruya. La historia de Moisés es también una historia de mediación. Como líder, debe cargar con el peso de sus decisiones y las de su pueblo. Y así, vuelve al monte en busca de nuevas tablas. Dios, en su misericordia, le permite grabar nuevamente los mandamientos. Este segundo encuentro en la montaña refuerza la relación entre Dios y el pueblo. Moisés se convierte en el intermediario, el puente entre lo divino y lo humano, pero el viaje no termina ahí. En el desierto el pueblo enfrenta más pruebas. La falta de fe provoca descontento. Muchos comienzan a cuestionar el liderazgo de Moisés, y sin embargo él sigue adelante, guiando, enseñando y recordando al pueblo quiénes son. Su papel es el de un pastor que cuida de su rebaño. ¿Qué significa ser un líder en medio de la turbulencia? ¿Cómo se mantiene la unidad entre un pueblo dividido? La visión de la tierra prometida se convierte en un faro. Moisés, aunque no podrá entrar en ella, sabe que su misión es guiar a su pueblo hacia ese destino. La tristeza lo inunda al comprender que no podrá ver el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, su legado se forja en cada paso que da. Su vida y sus enseñanzas serán recordadas por generaciones. La historia de Moisés es un testimonio de fe y perseverancia. A medida que el pueblo se enfrenta a sus desafíos, se van formando como una comunidad. La entrega de los 10 mandamientos establece un nuevo orden. La identidad hebrea se refuerza en la obediencia a estas leyes. Moisés, como líder y mediador, juega un papel crucial en la formación de esta nueva identidad. Su historia es un recordatorio de que el liderazgo implica sacrificio y compromiso. La vida de Moisés, marcada por encuentros con Dios, desobediencia y mediación, refleja la complejidad de la fe. Enfrenta dudas, presiones y la traición de su propio pueblo, pero nunca se rinde. Su legado no solo se encuentra en los mandamientos, sino en la forma en que lideró a su pueblo a través de la adversidad. Cada desafío enfrentado en el desierto se convierte en una lección de vida. La historia de Moisés no es solo una narrativa antigua. Resuena en nuestras vidas hoy. Nos recuerda la importancia de la fe, la obediencia y el compromiso con nuestros principios. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias pruebas y cómo respondemos a ellas. ¿Qué legado estamos creando en nuestras vidas? En conclusión, la vida de Moisés es un viaje lleno de lecciones. Desde su encuentro con Dios en la zarza ardiente hasta la entrega de los 10 mandamientos, su historia es un testimonio de fe, sacrificio y liderazgo. La visión de la tierra prometida, aunque inalcanzable para él, se convierte en el destino de un pueblo que aprenderá a vivir bajo la guía de Dios. La historia de Moisés perdura, resonando a lo largo de los siglos.
inspirándonos a todos a perseverar en la búsqueda de nuestra propia verdad y propósito. A medida que reflexionamos sobre su legado, nos preguntamos, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras vidas? ¿Qué significa para nosotros ser líderes en nuestras comunidades? La historia de Moisés nos desafía a vivir con propósito y a nunca perder la fe, incluso en los momentos más difíciles. Al concluir nuestra travesía por la vida de Moisés, recordamos momentos cruciales, desde su salvación en el Nilo hasta su encuentro con Dios en la zarza ardiente. Cada etapa forjó su carácter. Moisés se convirtió en el líder que guió a su pueblo de la opresión a la libertad. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí fue un hito, estableciendo principios que aún resuenan hoy en nuestra moralidad y leyes. Pero, ¿qué significa realmente la historia de Moisés en el mundo actual? En tiempos de incertidumbre, su vida nos recuerda que el liderazgo no es solo un título, sino un compromiso con la justicia y la verdad. Moisés enfrentó desafíos monumentales, desde la resistencia del faraón hasta la desobediencia de su propio pueblo. Sin embargo, nunca se rindió. Su perseverancia es un testimonio del poder de la fe. Nos enseña que, al igual que él, podemos encontrar fuerza en nuestras convicciones. La importancia de la fe en nuestras vidas es innegable. Nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Nos invita a cuestionar, a reflexionar y a actuar en favor de lo que es correcto. Moisés nos anima a ser valientes, a luchar por lo que creemos y a guiarnos por nuestros principios. Te invito a pensar en tu propia vida. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones de Moisés en tu comunidad? ¿Qué pasos puedes tomar para ser un líder en tu entorno? La historia de Moisés no es solo un relato antiguo. Es una llamada a vivir con propósito y a nunca perder la fe. Reflexionemos juntos sobre su legado y cómo podemos llevarlo adelante en nuestros días. Reflexionemos juntos sobre su legado y cómo podemos llevarlo adelante en nuestros días. En este contexto, consideremos la figura de Moisés como un modelo de liderazgo ético. Su vida se convierte en un espejo en el que podemos mirar y evaluar nuestras propias acciones y decisiones. Hoy en día, nos enfrentamos a una variedad de crisis que requieren líderes con integridad y valentía. Desde problemas ambientales hasta injusticias sociales, cada uno de nosotros puede encontrar una manera de emular la determinación de Moisés. Tomemos como ejemplo el cambio climático, una de las principales preocupaciones de nuestra era. Así como Moisés luchó contra la opresión en Egipto, nosotros también debemos luchar contra la indiferencia hacia nuestro planeta. Los líderes jóvenes de hoy, como Greta Thunberg y otros activistas climáticos, están tomando la antorcha y enfrentando a gobiernos y corporaciones con una convicción que recuerda a la de Moisés. Ellos nos demuestran que la defensa de la tierra es un acto de liderazgo que requiere no solo valentía, sino también un profundo sentido de responsabilidad hacia el futuro. Al igual que Moisés, están inspirando a otros a unirse a esta causa, creando un movimiento que trasciende fronteras. En el ámbito social, la lucha por los derechos humanos también resuena con la historia de Moisés. Pensemos en los movimientos por la igualdad racial, de género y de derechos LGBTQ+. Líderes como Martin Luther King Jr., Nelson Mandela y Malala Yousafzai han seguido el camino de Moisés al desafiar sistemas opresivos y abogar por la justicia. Al igual que él, han enfrentado la oposición y el peligro, pero su fe en la rectitud de su causa les ha permitido perseverar.
Estos ejemplos contemporáneos nos muestran que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un Moisés en nuestra comunidad, alzando la voz por aquellos que no la tienen. Además, la historia de Moisés también nos enseña la importancia del sacrificio personal. En su camino hacia la libertad de su pueblo, Moisés tuvo que renunciar a su posición privilegiada en la corte egipcia. Este acto de sacrificio nos recuerda que el verdadero liderazgo a menudo implica poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. En un mundo donde la ambición personal a menudo eclipsa el bienestar colectivo, el ejemplo de Moisés nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por el bien común? A veces se trata de destinar tiempo a proyectos comunitarios, apoyar a colegas en su crecimiento profesional o incluso hacer donaciones a causas que nos importan. En el ámbito comunitario, es crucial recordar que el liderazgo no siempre se manifiesta de manera grandiosa. Pequeñas acciones pueden tener un impacto significativo. Un buen líder, como Moisés, escucha y se preocupa por su comunidad. Puede ser tan sencillo como estar presente para un vecino que atraviesa una crisis, organizar eventos que fomenten la cohesión social o ser un mentor para jóvenes que buscan orientación. El liderazgo, en su forma más pura, se basa en la empatía y en la voluntad de servir. La educación también es un campo donde podemos aplicar las lecciones de Moisés. Su papel como líder no solo implicó guiar a su pueblo físicamente, sino también educarlos en sus principios y valores. Hoy en día, como educadores, padres o simplemente miembros de la comunidad, podemos fomentar el aprendizaje y la conciencia crítica. Alentar a los jóvenes a cuestionar el status quo y a buscar la verdad es un legado que podemos transmitir. La historia de Moisés nos recuerda que la educación es una herramienta poderosa para la liberación y la transformación social. Por último, no podemos olvidar el poder de la comunidad en el liderazgo. Moisés no guió a su pueblo en solitario. Contaba con el apoyo de su hermano Aarón, y junto a ellos había un grupo de personas dispuestas a seguir su ejemplo. Esto nos lleva a considerar la importancia de trabajar en equipo. La colaboración es esencial para lograr cambios significativos. En nuestras comunidades debemos unir fuerzas, compartir recursos y construir redes de apoyo. Un líder efectivo no es aquel que actúa solo, sino quien sabe rodearse de aliados y fomentar un espíritu de solidaridad. Así, la vida de Moisés nos ofrece múltiples lecciones aplicables a nuestro mundo contemporáneo. Nos invita a actuar con coraje, a abogar por la justicia y a ser agentes de cambio en nuestras comunidades. Al reflexionar sobre su legado, podemos encontrar inspiración para afrontar nuestros propios desafíos y trabajar juntos por un futuro más justo y equitativo. La historia de Moisés no es solo un relato del pasado. Es una brújula que nos guía en nuestro camino hacia un liderazgo significativo y transformador.